En la recta final de su crucero de instrucción, el buque escuela Juan Sebastián del Cano ha puesto rumbo a Nueva York. A bordo se encuentra una figura cuyo paso por los océanos no solo forma parte de su aprendizaje personal, sino también de la historia de la monarquía española. La princesa Leonor de Borbón, heredera al trono. Tras varios días en Santo Domingo, donde la emoción popular y los actos diplomáticos se entrelazaron, el navío parte hacia su última escala en América. Este es un viaje de formación, sí, pero también es un símbolo. Hoy os contamos cómo ha sido la estancia de Leonor en República Dominicana, su debut en la radio, el mensaje enviado a su hermana la infanta Sofía en el día de su graduación en Gales y muchas más cosas. Quédate hasta el final para ver la trayectoria de nuestra querida princesa Leonor en su travesía. El lunes 20 de mayo, poco antes de las 10 de la mañana, el buque escuela Juan Sebastián del Cano atracó en el puerto de Santo Domingo, República Dominicana. A bordo, 76 guardiamarinas. Entre ellos, una joven de 19 años que esta vez no saludó desde cubierta, como dicta el protocolo habitual. Leonor de Borbón estaba en funciones. La heredera al trono dirigió la maniobra de atraque desde la torre de mando en su última escala antes de llegar a Nueva York. Integrada plenamente en el equipo de navegación, fue responsable de dar las órdenes de timón y máquinas durante la maniobra de entrada, en calidad de oficial de guardia. Bajo la supervisión del oficial de navegación, su grupo asumió tareas técnicas como el manejo del radar, la lectura de datos electrónicos y la interpretación de giroscopios. Su participación no fue simbólica, fue funcional, fue real. La vida en el Elcano está estructurada con precisión. Las jornadas se dividen entre estudios, guardias, faenas navales y entrenamiento físico. Las clases se imparten en la Cámara de Guardiamarinas, que funciona como comedor, aula y sala de conferencias. La formación de Leonor incluye asignaturas de alta exigencia técnica, mecánica de fluidos, sistemas de propulsión, derecho marítimo o tácticas de combate naval. Además, como todo cadete, participa en maniobras, limpieza del buque y ejercicios físicos. En palabras del comandante Carreras Presas, se encuentran en la fase de responsabilidad, ejercen mando, toman decisiones, asesoran. Es la etapa más avanzada de la formación. El Elcano no es solo un velero histórico, es una universidad flotante, una escuela de mando y un ritual de paso. En medio de la disciplina, también hay espacio para la desconexión. En sus ratos libres, Leonor y sus compañeros encuentran en los pequeños rituales la manera de sostener el ánimo. El mus, el tradicional juego de cartas español, se ha convertido en un fenómeno a bordo. Torneos oficiales, reglamentos claros, mucho pique. Y un premio singular, un jamón. Pero no todo es juego. Las competiciones de fuerza, como las dominadas en barra, despiertan el mismo fervor. Es el espíritu del equipo, el compañerismo naval, la camaradería forjada en alta mar. La princesa no destaca ni se distingue. Se integra, se gana su lugar. Desde Santo Domingo, Leonor hizo algo inédito. Debutó en la radio. En el programa Españoles en la Mar de Radio Nacional Española, su voz resonó firme y clara. Saludo desde la República Dominicana a todos los hombres y mujeres españoles que trabajan en la mar. A través de este programa os sentís más cerca de casa. Su mensaje no fue político ni protocolar. Fue humano. Habló de la distancia, del sacrificio de los marinos, del orgullo de servir desde el océano. Fue su primer mensaje público desde alta mar. Un guiño a quienes, como ella, asumen el mar como forma de vida. Una voz joven, preparada, con conciencia de lo que representa. Esta es una de las pocas veces en las que hemos podido escuchar la voz de la princesa, apenas unos segundos, pero con un mensaje muy cercano. Durante su estancia en tierra, la princesa fue recibida por la primera dama, Raquel Arbaje. Un honor recibir a la princesa Leonor y a la tripulación del Elcano, escribió Arbaje en sus redes.
el buque abrió sus puertas al público, que acudió emocionado. Españoles, dominicanos, curiosos, todos atraídos por un barco que es símbolo flotante de historia compartida. El sábado 24 de mayo, el Elcano zarpó hacia Nueva York, última escala del crucero. Pero Leonor tenía una misión antes de zarpar: la graduación de su hermana, la infanta Sofía, en Gales. Al menos lo hizo en sentimiento, ya que aunque no pudo estar presencialmente en Gales para acompañar a su hermana, sí que quiso estar presente de forma simbólica, tanto en el cumpleaños como en su graduación. El 24 de mayo de 2025, en el histórico castillo de San Donato en Gales, la infanta Sofía culminó una etapa fundamental en su formación académica al graduarse del Bachillerato Internacional. Acompañada por sus padres, los reyes Felipe VI y Leticia, la ceremonia fue un reflejo de la diversidad y el compromiso global, con 195 estudiantes de 58 nacionalidades recibiendo sus diplomas en un ambiente de celebración y orgullo familiar. Aunque la princesa Leonor no pudo estar presente físicamente debido a su participación en el crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano, su presencia se sintió profundamente a través de un emotivo videomensaje. Vestida con su uniforme naval y desde la cubierta del buque, Leonor expresó: «Hola Sofía, no puedo estar hoy ahí, en Gales, para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. Disfruta mucho y muchos besos». Este gesto no solo evidenció la profunda conexión entre las hermanas, sino también el compromiso de Leonor con su formación militar y su papel institucional. La Casa Real compartió este mensaje a través de sus redes sociales, acompañado de imágenes inéditas que capturaban momentos entrañables de la infancia de las hermanas, resaltando su complicidad y el valor de los lazos familiares en la vida pública. La graduación de Sofía marca el inicio de una nueva etapa en su vida. A diferencia de su hermana mayor, no está previsto que reciba formación militar. En su lugar, se espera que continúe su educación universitaria, posiblemente en el extranjero, con intereses que abarcan desde las relaciones internacionales hasta otras disciplinas. Esta decisión refleja una adaptación de la institución monárquica a los tiempos actuales, reconociendo y respetando las individualidades dentro de la familia real. En 6 meses, Leonor ha navegado miles de millas, atravesado océanos, compartido cubierta y enfrentado el rigor de la formación militar. No ha sido una gira protocolaria, ha sido un compromiso personal. Ha limpiado, estudiado, maniobrado, entrenado, competido y reflexionado. Ha hablado con voz propia, sin flashes ni comunicados. Desde el Elcano, la heredera ha iniciado una transición simbólica, de princesa a futura jefa de Estado. A medida que el buque escuela Juan Sebastián de Elcano se aproxima a su última escala en Nueva York, crece la expectación en torno a la recepción que la princesa Leonor podría tener en la ciudad. Según informaciones recientes, se contempla la posibilidad de que su abuela, la reina emérita doña Sofía, se desplace hasta el continente americano para darle una calurosa bienvenida, marcando un reencuentro significativo entre abuela y nieta. Además, se ha especulado sobre un posible encuentro institucional entre la princesa y expresidente Donald Trump. Algunos medios han informado que la Casa Real manifestó su interés en que se celebrara una reunión, similar a la que tuvo lugar en 1987 cuando el entonces príncipe Felipe fue recibido por el presidente Ronald Reagan durante su formación en el Elcano. Sin embargo, otras fuentes indican que, aunque se consideró esta posibilidad, todavía no se puede confirmar con total certeza. Pero, ¿quién estará realmente esperándola en el muelle? ¿Será un momento íntimo o un acto institucional de alto nivel? ¿Crees que es buena idea que sea recibida por su abuela la reina Sofía? Habrá una recepción oficial con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania. Tendremos que esperar solo unos días para comprobarlo. Lo cierto es que la atención está puesta en esta última escala americana, tan cargada de simbolismo. Y aquí, en Rosa Reina Rosa, estaremos siguiendo cada detalle.
No dejes de suscribirte, activar las notificaciones y acompañarnos en este cierre de travesía que podría sorprendernos a todos. La princesa Leonor no solo se aproxima al final de un viaje, sino al inicio de una nueva etapa. Y estamos aquí para contártela.